Te sugiero que te relajes, que no te estreses. No, Te sugiero que no te estreses por lo que te voy a decir del trabajo. Vamos a hacer algunas correcciones, pero vamos a hacer el análisis como economistas. ¿Ok? Ok. Veamos. Debes de tener tú las series a la mano. Mándamelas por correo de nuevo. Ya listo. ¿Ok? Porque Ya. necesito las series y te voy a mostrar por qué. Veamos. Más Ya. que resultados, no sé si el capítulo se llama resultados. Ya. Es el envío de correo. No sé si ese es un nombre formal que te da la facultad o es un nombre que tú pusiste. Ahí yo vi que decía resultados, nomás yo puse tal como estaba ahí. Capítulo 4, resultados. Porque el 3 es marco de la metodología. ¿Y en dónde está la prueba de hipótesis? Pero la prueba de hipótesis está en el capítulo 1. No, en el capítulo 1 tú no pruebas ninguna hipótesis, tú formulas una hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición que debe ser demostrada. O sea, si al que tú formules una hipótesis, Ya. ¿cuál es el trabajo de la tesis? El trabajo de la tesis es probar la hipótesis. Ajá. ¿Okay? El contenido del capítulo 4 es prueba de y si quieres le agregas resultados. Pero tú no puedes tener resultados si no entras a probar tu hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la hipótesis? Eso lo tienes que ver en el capítulo 1. Quiero verla. ¿Ok? Pero eso es algo que vamos a ir corrigiendo sobre la marcha. Aquí lo que quiero ver es la prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que deberías de tener primero? Entonces, en este capítulo se presenta a través de gráficos. No, no es a través de gráficos. A través de series cronológicas. Yo ya aquí lo había escrito. A través del análisis de series cronológicas, esto de acá, o series históricas o series cronológicas, cualquiera de los dos nombres vale. Una microfundamentación de la teoría de la escasez para el caso de la demanda. No para el caso de la demanda, sino para el caso de la asignación racional. ¿Ok? Entonces tú lo que haces no es gráficas. Y esto es algo que tú tienes que entender. La gráfica nace de algo. La gráfica representa algo. La gráfica nos ayuda
a analizar series cronológicas. Pero nosotros no hacemos análisis de gráficas. La gráfica es el instrumento, no es el objeto de análisis. No sé si me estás entendiendo. No, sí, sí le Una cosa comprendo. es el objeto de análisis y otra cosa Claro. es el instrumento que uso Para hacer el objeto de para análisis. hacer el análisis. Entonces, tu objeto de análisis son series cronológicas, son series históricas. Sí. Que las calificamos de relevantes, no vamos a decir por qué son relevantes todavía, pero vamos a ir demostrando poco a poco la relevancia que estas series tienen. Claro. Se aborda el impacto, yo aquí pondría un punto aparte, más que seguido, se aborda el impacto real que tienen los precios internacionales de los combustibles tanto sobre la demanda y IB. Ya. El análisis es un análisis de demanda también. Claro. Donde vemos precio y vemos cantidades, evidenciando la alteración al esquema de consumo provocado por la permanencia de una política de subsidio que ha mostrado ser insostenible en el largo plazo. Vamos quitando estos elementos que tenemos acá. Ok. Para tal efecto, se establece una comparación con países vecinos y de la región, como son Colombia, Perú, Chile, Panamá, algunos de ellos no productores de petróleo, como el caso de Panamá y Chile. Colombia sí produce petróleo. De hecho, produce el doble de petróleo que Ecuador. Ecuador está en los 500.000 barriles diarios, Colombia está en 1 millón de barriles diarios. Lo que pasa es que todo lo que Colombia produce lo consume. Es para consumo interno. Colombia no importa petróleo, Colombia consume el petróleo que produce. Para los cuales la demanda interna se enfrenta a precios internacionales sin que se evidencie una afectación significativa en su nivel de competitividad en términos de la evolución del PIB y de su volumen de exportación. Términos de la evolución del PIB. Dejémoslo hasta ahí.
Finalmente, por medio de estas comparaciones, se evidencia cómo el subsidio a los combustibles, en lugar de representar un elemento potencializador de la economía ecuatoriana durante las últimas 2 décadas, ha sido un factor que ha alejado al país de producir con eficiencia energética, ya que los precios artificialmente bajos de la energía han conducido no solo a una excesiva demanda, de hidrocarburos, sino que han contribuido también a desincentivar la investigación y las inversiones en fuentes alternativas de energía más limpias y renovables, amén de las distorsiones que en el comercio fronterizo, que en un comercio fronterizo incontrolable, por donde fugan ingentes recursos invertidos en subsidios que en nada benefician al país. Ok. A ver. ¿En qué figura? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es el número de figura? En la figura NN. Tienen que numerar las figuras. Sí, sí. ¿Ok? Y poner el número. Observamos. La evolución del consumo de combustible. Per cápita. En los 5 países de la región sudamericana escogidos para nuestro análisis. Punto y coma. Son ¿no puedes llevarlo hasta un poco más allá? 2020. 21. Ya listo. Ya. El objetivo principal es establecer el volumen de consumo en los países no productores, como el caso de Colombia. Colombia sí produce. A ver, de aquí en adelante, vamos a reconstruir el capítulo. ¿Ya? Ya. De aquí en adelante vamos a reconstruir el capítulo, pero para eso necesito la data. Ya se le envía ahorita al correo. Ya, vamos a ver, mientras tú me envías la data, vamos a analizar la figura. ¿Ok? Veamos. ¿Qué nos interesa ver en esta figura? Consumo per cápita. Eso es lo que estamos viendo, no lo que queremos ver. No sé si me entiendas. No, sí, sí. El gráfico
es de consumo per cápita de combustibles. Eso no queremos ver, punto, porque ya lo estamos viendo. claro. Queremos que el gráfico nos hable, nos cuente, algunos chismecitos de lo que ha estado pasando. Entonces, lo voy a escribir acá abajo. Voy a usar esto como cuaderno. Y veamos algunas cosas. Por ejemplo, voy a cambiar aquí un color. Este color lo voy a cambiar. Y en vez de celeste, quiero poner por ejemplo, amarillo. Y este, que es Ecuador, quiero ponerlo para destacarlo un poco más. Quiero ponerlo negro. ¿Ok? Y vamos a darle un poco más de amplitud a Ecuador. Porque es el elemento que más nos interesa, pero no es el único que vamos a ver. No es el único que tiene cosas que contarnos. Veamos. Panamá. ¿Qué características tiene el consumo de Panamá? ¿Qué te dice el gráfico de Panamá? O sea, que el consumo de Panamá, o sea, también vamos al punto Por eso del consumo necesito, de Panamá está por debajo necesito. del consumo ecuatoriano. No. Pero en cierto punto No es porque el está por consumo de abajo ni Ecuador está por disminuye. arriba. En una serie cronológica, ¿tú qué analizas? Anota lo que vas a analizar. En una serie cronológica, lo primero que analizas son tendencias. No me importa si está por abajo o si está por arriba. Yo analizo tendencias. Lo primero que analizo es tendencias. Lo segundo que analizo es volatilidad. Anótalo. Tendencia, volatilidad y el tercer elemento, ciclo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Ok? Ciclo. Okay. Entonces, ¿cómo es la tendencia del consumo per cápita en Panamá? En Panamá tú ves dos tendencias. Sí. Del año 2000 al año 2005, ¿ok? Tú ves un consumo per cápita que no crece mayormente. Claro. Es decir, el consumo de combustible está creciendo par y paso a como crece el PIB. Y por eso es que el per cápita no se altera. ¿Estamos? Sí. Pero ¿qué pasa del 2005 en adelante? Tendencia creciente.
la tendencia es creciente. Y ahora sí es algo importante, ¿por qué? Porque partiendo debajo de Ecuador y por debajo de Chile, la tendencia del consumo per cápita en Panamá crece, sobrepasa Ecuador y alcanza a Chile. Pregunto, Sí, ¿cómo yo explico esa tendencia? la tendencia. ¿Cómo se explica esa tendencia? Tendencia al consumo. Es decir, ¿por qué en Panamá el consumo per cápita está creciendo? Lo vamos a relacionar con el PIB. Y con el precio. Pero Claro. observa que del 2005 al 2014 Ujú. los precios del petróleo están en continua alza. Claro. Entonces aquí estoy viendo que la tendencia del Se mantuvo. consumo de petróleo en Panamá no parece sensible a los precios. Sigue Sí, pues, creciendo a pesar de que los precios también están creciendo y están creciendo muy fuertemente. sí, porque en cambio el caso Core, los precios disminuyeron Ahora, y también disminuyeron. concéntrate en Panamá. ¿Por qué razón está creciendo a pesar de que los precios crecen? Porque hay un elemento que se llama el poder adquisitivo, porque hay un elemento que se llama actividad económica, porque hay un elemento que se llama dinámica del PIB, que es de tal naturaleza en Panamá que aún en periodos de crecimiento acelerado de los precios del petróleo, el consumo aumenta. Porque los precios están subiendo, pero el poder adquisitivo y la actividad económica crece de tal manera que la demanda sostiene su tendencia. ¿Qué pasa en Chile? La tendencia se mostraba creciente, ¿sí ves? Sí. Mientras los precios se mantenían bajos. Ajá. En el momento que los precios comienzan a subir, 2006, bueno, aquí hay un alza, pero de pronto hay una caída y la tendencia se estabiliza. Lo mismo que ocurre en Perú y lo mismo ocurre en Colombia. Pero en Panamá la tendencia es creciente. Ujú. ¿Qué pasa en Ecuador? Mira, ¿cómo es la tendencia en Ecuador? Tienes una tendencia creciente hasta el año 2014. Y tienes una caída luego del 2014, un cambio de tendencia. Este cambio de tendencia que vemos en Ecuador responde a un problema de prociclicidad de la economía. La economía ecuatoriana es demasiado procíclica. Y el ciclo de la economía ecuatoriana lo marca el precio del petróleo. Y Claro. entonces aquí hay una enorme contradicción en términos de cifras, pero no es una contradicción real. Es algo que podemos explicar económicamente. Mientras que el precio del crudo está en aumento, el consumo de Ecuador crece. ¿Y eso cómo lo explicamos? Por un crecimiento del PIB. Ya Ujú. veremos que la tasa de crecimiento del PIB no da para eso. Es decir, la economía ecuatoriana no crece como la panameña.
crece a tasas decrecientes. En un primer momento hay un crecimiento fuerte, pero ese crecimiento se va debilitando y del 2010 al 2014 la tasa de crecimiento es decreciente. El último trimestre del 2014 es negativo y de ahí 2015 para adelante la economía colapsa. ¿Qué es entonces lo que mantiene el crecimiento de la demanda de petróleo? El subsidio. Y observa, mientras más alto es el subsidio, mayor es la demanda. ¿Cómo sabemos que el subsidio crece? Porque el subsidio se mueve de manera inversa al precio. Perdón, de manera directa al precio. Cuando el precio sube, si yo mantengo precios fijos, el subsidio también va a elevarse. Claro. Pero también hay otro elemento. ¿Qué es lo que está impulsando el crecimiento de la demanda? El gasto público. ¿Quién financia el gasto público? El precio del petróleo. ¿Qué pasa aquí luego de 2014? Los precios del petróleo caen. El gobierno ya no tiene plata para gastar. Entonces el PIB cae y al caer el PIB, el consumo cae. Y ojo, el consumo cae cuando debería de crecer, porque los precios del petróleo han bajado. Entonces, si la demanda respondiera a precios del mercado, cuando el precio sube, la demanda debería de caer. Cuando el precio baja, la demanda debería de subir. Pero aquí ocurre al revés. Cuando el precio está subiendo, como esos ingresos petroleros alimentan el gasto público, y el gasto público es el soporte de la demanda agregada, entonces la demanda de petróleo está creciendo. En el momento en que se cae el precio internacional del petróleo, que el gobierno no tiene con qué gastar y el gobierno entra en crisis, entonces la demanda agregada disminuye y con la demanda agregada que disminuye, el consumo de petróleo baja. Entonces, si te das cuenta, ese fenómeno tú no lo ves ni en Colombia, ni en Perú, ni en Chile, en Panamá mucho menos. En Ecuador tienes un modelo donde el crecimiento de la economía está directamente atado al gasto público y a su vez el gasto público está directamente atado al precio del petróleo. Entonces, cuando los precios del petróleo se elevan, como en el consumo, el precio está fijo, el ingreso va a aumentar y por lo tanto la demanda va a aumentar, porque el gasto público está aumentando, pero el gasto público es insostenible. El gasto público está sujeto a la ciclicidad del precio del petróleo. Entonces, en ese ciclo de los precios del petróleo, cuando los precios están subiendo y el gobierno está que bota dinero, la demanda está aumentando, porque los precios internos son fijos, no regulan la demanda. Cuando el precio se cae, el precio de la gasolina podría bajar. Pero la demanda no aumenta porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. ¿Por qué no tiene dinero? Porque el gobierno dejó de gastar. ¿Y por qué el gobierno dejó de gastar? Porque el precio del petróleo se vino abajo.
Eso tú no lo ves en Panamá, no lo ves en Colombia, no lo ves en Perú. Entonces, ¿qué información necesito aquí? Aquí necesito los precios internacionales del petróleo. Yo ya te dije en qué archivo estaban, ¿no es verdad? Sí. Entonces, necesito los precios internacionales del petróleo. Necesito la composición del PIB a través de la demanda. Trae la demanda. Y entonces tú vas a ver cómo lo que impulsa la demanda es la inversión y el gasto del gobierno. Que en el momento en que ya no puede seguir aumentando porque ya no hay recursos para gastar, toda la economía se desploma. Y tú lo que estás viendo aquí no es otra cosa que el desplome de la economía. Vamos a las preguntas que tú haces. ¿De qué sirve el subsidio? Para nada. Porque el crecimiento que tú vas a tener en el PIB, y vamos a verlo en las cifras del PIB, es un crecimiento que es insostenible. La economía crece por efecto de los precios del petróleo, no por nada más. Porque la inversión y el gasto del gobierno son improductivos. Sirven como herramientas de distribución de los ingresos petroleros cuando los ingresos petroleros están en alza, pero cuando los precios del petróleo se caen no hay un carajo que distribuir. Entonces, fíjate todas las cosas de las que a mí este gráfico me habla. Yo solamente estoy siendo el ventrílocuo del análisis de esta serie. Cuando tú analizas una serie cronológica, lo menos que te puede interesar es lo explícito. Ya que aquí estoy viendo el consumo per cápita, que me muestra el consumo per cápita. No, pues es que si me está mostrando el consumo per cápita, el gráfico no me sirve para un carajo. Porque eso es evidente, lo estoy viendo ya, así, a simple vista. Lo que quiero ver y que el gráfico me cuente es lo que está detrás de todo esto. Y entonces le pregunté, oye, ¿cómo Panamá sigue creciendo y tú te has caído? ¿Cómo que Panamá pudo crecer cuando no es un país petrolero, cuando no tiene una gota de petróleo en su suelo y todo lo tiene que importar? ¿Cómo es posible que Panamá, que tiene que importar hasta la última gota de petróleo, su economía haya crecido a pesar de que el petróleo que consume cuesta cada vez más? Y la demanda no cae. ¿Qué carajo tienen esos panameños cuya economía puede seguir creciendo a pesar que el precio del petróleo se está elevando? Y ojo, ellos como importadores de petróleo crecen más rápido que nosotros. Nosotros que deberíamos de crecer mucho más rápido que ellos, no solo que no crecemos, sino que en el momento en que el precio del petróleo se viene abajo, nuestra economía también se viene abajo. Entonces, ¿qué tienen ellos de bueno? ¿Qué tenemos nosotros de malo? Mira la demanda de Colombia, mira la demanda de Perú,
Perú es uno de los países que está creciendo más en América Latina y el crecimiento per cápita es mínimo. Aquí hay un salto del 2007 al 2008 y ahí hay una tendencia alcista, pero muy, muy moderado. La de Colombia, la tendencia es prácticamente plana. El consumo crece conforme crece el PIB. Colombia tiene un potencial hidroeléctrico mucho mayor que el de Chile, pero así infinitamente mayor que el de Chile. Por eso a Colombia le es fácil sustituir combustibles por energía eléctrica. Y la gente sustituye combustible por energía eléctrica por el precio de los combustibles. Se produce un efecto sustitución. Se le da elasticidad a la demanda de combustibles. Sube el precio, la gente baja la demanda, porque tiene un sustituto que es energía eléctrica. ¿Nosotros tenemos ese sustituto? Sí, nosotros tenemos ese sustituto. Montón de hidroeléctricas. El asunto es que no logramos que la demanda se reduzca. Y ahí viene lo que ustedes han puesto al principio, los problemas de ineficiencia del mercado energético, las distorsiones en el mercado energético. Bien, Luis, Sí. solo viendo este gráfico, yo ya probé la hipótesis. Claro, tenemos que ver otros más. Claro. Podemos ir más en detalle. Pero fíjate que un solo gráfico a mí me ha orientado para probar la hipótesis. Yo ya sé que necesito los precios internacionales del petróleo. En el caso ya de Ecuador, necesito la composición del PIB por demanda. La demanda de las familias, la demanda del gobierno, la demanda de las empresas y la demanda externa neta. Pero eso solamente sería un gráfico con el consumo. No Y la es demanda, un gráfico, la por demanda del PIB. favor. No es un gráfico. Entiéndelo. Son series para analizar. ¿Cuál es el instrumento de análisis de las series? Son los gráficos. Los gráficos. El gráfico no es lo Entonces sería una serie. importante. Lo importante es lo que está detrás del gráfico. Lo importante no es lo que veo en el gráfico. Lo importante es lo que el gráfico me habla, me cuenta, me chismorrea. Y para eso entonces tengo que tener conocimiento no solamente de la historia reciente de los últimos 20 años, que te la he estado contando, sino que esa historia la tengo que ver plasmada en las macrocifras. ¿Cómo ha evolucionado el PIB? Pero cómo ha evolucionado el PIB en sus distintos componentes de demanda y en sus distintos componentes de oferta. ¿Ya? Ya. ¿Qué hora es? Son las 11:25. Espérame un segundito. Quiero ver algo.
Voy a parar la grabación. Ya. ¿Me le carga? Sí, no está cargando. Algo tiene. ¿Ya? Algo tiene. Algo le está pasando el boletín del Banco Central. No está cargando. Eso podríamos verlo mañana. Lo que necesito es el PIB, pero el PIB en series. El boletín de estadística mensual, que es el más práctico para ello, porque te da las series por meses y por años. ¿Sí ves? No está cargando. No. Yo debo de tener información del boletín por ahí, pero tengo que ponerme a buscarla de boletines viejos. Eso no tiene que ser del último grito, del último boletín para hacerlo. ¿Ok? De hecho, se requiere más de un boletín para poder armar una serie de 20 años. Se van sumando las cifras de los boletines que se van sucediendo hacia atrás. ¿Ok? Para poder mostrar la serie. Aquí lo importante es entender de que un subsidio no solamente que no es lo que impulsa el crecimiento del país. Un subsidio es una estrategia equivocada. Y eso lo hemos estado viendo en términos de resultados. Claro. Pero también hay otra serie de estrategias que también han sido equivocadas y que han potencializado los factores negativos del subsidio. Por eso es que es importante ver la estructura evolutiva del PIB. Esa estructura evolutiva tanto en la oferta como en la demanda. ¿Ok? Claro. No te voy a seguir complicando la piola. No, no. No te voy a complicar más la piola. Te lo tengo que mostrar con las cifras. Es decir, hacer que las cifras... ¿Qué hacen las cifras? Que hablen. Que hablen, que griten, que chillen. El gráfico sirve para hacer chillar a las cifras. Para hacer de las cifras los mejores chismosos que un economista puede tener en el oído. El único chismoso confiable. ¿Me explico? Sí. Entonces, tú tienes que aprender a leer, que es lo que ustedes no les enseñaron, pero que conmigo sí van a tener que aprender. Ustedes tienen que leer, escuchar. Y para poder leer y escuchar, siempre tenemos que hacernos las preguntas ¿y por qué? ¿Cuáles son los elementos en los gráficos que tienes que ver? A ver si te acuerdas. Número 1, tendencia. Tendencia. El segundo. Volatilidad. Ajá. ¿Qué tan estable es la tendencia o qué tan volátil es la tendencia? 3, ciclo. ¿Qué tan estable es la tendencia en el largo plazo? Entonces tú ves, por ejemplo, que Panamá tiene como una caidita y después y sigue subiendo. Nosotros vemos una subida y después una caída. Y nos recuperamos y ¡pum! Volvemos a caer.
Eso es una economía procíclica. Una economía afectada por el ciclo. Y en nuestro caso es el ciclo de los precios del petróleo el que más nos afecta. ¿Por qué? Porque el ciclo del petróleo, de los precios del petróleo, determina también el ciclo fiscal de la economía ecuatoriana. El fisco tiene recursos cuando los precios del petróleo son altos. El fisco se queda chiro cuando los precios del petróleo caen. Y el impacto fiscal sobre la demanda agregada. Tenemos una economía sesgada por el gobierno. El sector privado no cuenta. La dinámica de la economía la marca el sector público, la inversión pública, el gasto público. Entonces, cuando el gobierno tiene harta plata para gastar, uno ve que la demanda sube y el PIB aparentemente sube. Cuando el Estado se queda chiro, todos nos vamos de nalgas. ¿Ok? Entonces son los problemas estructurales de un modelo económico que empezamos a implementar a partir del año 2007. Hasta el año 2007 la economía ecuatoriana crecía de lo más estable. Después del 2007 empezamos a tener los sube, baja, sube, baja, sube, baja. Hasta el último bajón que fue el año 2015. Tercer trimestre del año 2014 más exactamente. Ya después del 2020 viene el COVID. Y esa es otra historia. ¿Ya? Esa es otra historia totalmente distinta. Pero por lo menos hasta el año 2019 tenemos una economía con un ciclo muy marcado por la capacidad fiscal. Por eso es que el tamaño del Estado en Ecuador es fundamental. Tenemos un Estado sobredimensionado. Esa sobredimensión que tiene el tamaño del Estado sobre la economía, que llegó en algún momento a acercarse al 50% del PIB, convierte a la economía ecuatoriana en tremendamente dependiente de los recursos que se puedan tener. Cuando tú tienes un Estado más reducido, tienes una mayor dispersión, tanto de la oferta como de la demanda, tienes un menor impacto sobre lo que te pueda ocurrir como shock, sea interno o sea externo. Cuando tienes una enorme concentración como lo tiene el Ecuador, las consecuencias son esas. ¿Ok? Sí. Bueno, voy a subir esta grabación hasta aquí. ¿Mañana podemos vernos? Sí. Bueno, quiero que vuelvas a ver la grabación, quiero que busques la información, quiero que Claro, ahí le agrego algo. no me agregues todavía nada. Mañana lo vamos a hacer. Muy bien. Primero compramos el caballo, después le ponemos la silla. Lo que tú Ok. vas a agregar a la tesis es lo que vas a ir aprendiendo. Lo que vas a ir comprendiendo. Tú no es que le vas a agregar a la tesis a un montón de gráficos. Le puedes poner todos los gráficos que te dé la gana. Pero lo principal es que tú hayas escuchado y hayas entendido lo que esos gráficos te están diciendo. Y que lo hayas escuchado con oídos de economista,
porque estás detrás de un título de economista. Y lo hayas entendido como economista, dentro de los conocimientos que aprendiste especialmente en macroeconomía. Aquí tú tienes dos elementos fundamentales. La microeconomía como teoría de los precios, que es la que Sí. te cuenta sobre el efecto que tienen los precios sobre la demanda, sobre la oferta, sobre el mercado y sobre la racionalidad del uso en los recursos escasos. Y tienes el lado macro, que te sirve para ver la visión estructural que puedes tener sobre la evolución del PIB. Porque el PIB no es más que un macro agregado. Cuando te estás hablando del PIB, estás hablando de las familias, estás hablando de las empresas, estás hablando del gobierno y estás hablando del sector externo. Entonces, el PIB no es una cifra que se suelta. ¡Prum! Y allá va el PIB. No. El PIB es un camioncito que tiene en una rueda a las familias, en otra rueda tiene al sector empresarial, en otra tiene al sector externo, en otra rueda tiene al gobierno. Y cuando una de esas ruedas se pincha, entonces ese camión se vuelca. Entonces, cuando tú ves un gráfico del PIB, ese gráfico no te va a estar hablando de un macroagregado solamente. Ese gráfico te está diciendo, esta es la trayectoria de este camión. Y cada vez que tú ves que el camión acelera, se desacelera o se cae en un abismo, te está diciendo que una rueda está fallando, o dos ruedas, o todas las ruedas están fallando. Entonces, lo importante es que tú conozcas la mecánica de ese camión, que son las cuentas nacionales. Para eso sirven las cuentas nacionales. Para entender las distintas piezas que componen ese camioncito que le llamamos PIB, del que todo el mundo habla, del que nadie entiende un carajo, pero que todos creen saber. ¿Ok? Entonces, el PIB es un indicador, el PIB está subiendo, bravo. Pero hay una explicación para que el PIB suba. Y de pronto le empezaste a echar aceite quemado al motor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese PIB, ese camión, se va a fundir unos cuantos kilómetros adelante. O tienen las llantas lisas. Ese camioncito se va a despeñar unos cuantos kilómetros adelante. Por eso es importante que conozcan la estructura del PIB desde el punto de vista de la oferta y el PIB desde el punto de vista de la demanda. Para que puedas explicar los fenómenos. Para que puedas entender el lenguaje de los gráficos. Porque los gráficos son más que una línea. El gráfico tiene un lenguaje, habla, nos cuenta historias. Y lo que un economista tiene que aprender no es hacer un gráfico, es hacer que el gráfico hable y lo entiendas lo que te está diciendo. ¿Estamos? Entonces, Sí. eso lo vamos a hacer mañana. Yo Ya, no quiero que se me vuelvan a perder como se me han perdido. ya. Ustedes este semestre se me gradúan porque se me gradúan. Así los tenga que agarrar a patadas. ¿Estamos claros?
Sí, Pues mañana es domingo, sí, yo sé que mañana es domingo, sí. pero mañana vamos a trabajar. Mañana sí bien. La tarea que necesito que hagas es búscame Claro. los boletines Componente. estadísticos, Ujú. el PIB en su composición por oferta, el PIB en su composición por demanda. Ya. ¿Ok? Que me armen las series, porque tú vas a ver que te va a dar la serie del 2021 o probablemente enero del 2022 y hacia atrás te va a mostrar 5 años y va a terminar en Ah, ya. 2016. Entonces tienes que caminar para Claro. atrás en los boletines y buscarte un Sí. boletín que te dé desde el 2000, desde el 2010 hasta el 2015. Y ahí tienes que buscarte otro boletín que te dé desde el 2005 al 2010 y otro boletín que te dé del 2000 al 2005. Claro. Entonces ahí armas la serie, Sí, pero ¿ok? Ahí armas la serie. Tienes ese trabajo. Es un trabajo de carpintería. ya. Todavía no vas a hablarle a las cifras. Todavía las cifras no te van a hablar. Primero tienes que construir la serie. Cuando tienes construida la serie, entonces ahí sí le vamos a jalar la lengua. Ahí sí los vamos a poner a hablar. ¿Ok? Ok. Bueno, cortamos entonces acá. Tienes tarea. Habla con Joel Sí. para que Sí. mañana podamos trabajar más o menos a la misma hora de hoy. ¿Ok? A las 11. Puede ser de 10 a 11, entre las 10 y las Ya 11. listo. ¿Ok? Antes de las 10 es Ok. imposible. Sí, ok. ¿Ok? Ok. Pero para que podamos avanzar en este tema. ¿Listo? Bueno, Claro. que tengas una buena Sí. tarde, trabaja, no te duermas. ¿Ok? Un Ok. abrazo. Nos vemos. Igualmente. Chao.